Sábado 18 de julio a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta el documental propio Investigación sobre la diosa, Chipre. El culto a la diosa de la Concha estaba completamente enraizado. Lo más sorprendente es comprobar que aún sigue vigente bajo otra apariencia. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 2263. Bueno, pues empezamos otra vez. Benvinguts a tothom a esta nueva conferencia. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tratar, como siempre, temas pues, de actualidad, temas pues, que tienen que ver con nuestros días, cosas que están sucediendo en este mundo. En primer lugar, como siempre, seguiremos el mismo esquema. Vamos a tratar unas cuantas noticias que han ido saliendo esta semana referente al tema OVNI, un tema que no deja de estar de actualidad y que va creciendo, como todos sabemos, y que desde luego va a tener su objetivo y su porqué. Todo esto pues lo hemos ido explicando y más que lo explicaremos. También pues vamos a seguir hablando del tema de las diosas, de esas diosas de la antigüedad, que también tienen un reflejo en la actualidad, con toda una serie de cosas que hace ya siglos que están sucediendo y más que van a pasar también lo hemos hablado y más que lo hablaremos. Y finalmente pues vamos a presentar también un documental que pudimos grabar cuando estuvimos en Chipre hace ya unos meses, en el cual pues tratamos también de este tema de las diosas. Ya sabéis que Chipre pues es un centro, el centro de Afrodita, ¿no? Un centro muy importante de la antigüedad y bueno, pues seguro que vais a encontrar cosas interesantes. Como siempre, antes de empezar, pues lo haremos con un montaje musical y de imágenes para podernos poner en contexto, podernos ambientar un poco y seguidamente pues ya empezaremos con la conferencia. Así que bienvenidos. Buenas tardes a todos. Como nuestro compañero ha dicho, vamos a empezar primero por una sección de tema OVNI, como hemos tratado en anteriores conferencias, y seguiremos enlazando con lo que ya tiene que ver el tema actual, el de hoy. Empezamos directamente con este tema de agroglifos. Supongo que ya sabéis qué es, los crop circles famosos, los círculos en los cultivos, porque están apareciendo continuamente.
Sobre esto se ha hablado mucho, que si en verdad eran dos señores jubilados, que les dio por coger unos cordelitos y empezar a hacer circulitos y formas distintas. Curiosamente, cuando ellos afirmaban que lo hicieron, los llevaron a un lugar para que hiciesen la demostración, fueron totalmente incapaces, pero ha permanecido entre la gente de medios oficiales que esto era así, que lo hicieron ellos, descartando toda la parte posterior. Han ido surgiendo y no paran. Y hoy vais a ver precisamente en brevedad 3 distintos vídeos donde han aparecido precisamente estos extraños círculos que vais viendo qué formas llegan a tener tan impresionantes. Ya habéis visto, este era del día 15 de junio, no hace tanto. Pero, evidentemente, ¿dónde? Reino Unido. No es el único. Mirad también en Reino Unido el día 21 de junio. Y aún veremos otro más. 4 de julio, también en Reino Unido. Bien, estos son 3 ejemplos de lo que se ha ido produciendo a lo largo de ya bastantes años y
La verdad es que si lo han hecho algunas personas, antes lo habrán tenido que ensayar muy bien porque son figuras impresionantes. Ya veis que a veces el corte va hacia un lado, a veces hacia otro. Las pruebas que se han llegado a hacer se ve como prácticamente a mitad de lo que sería la planta, hay como una torcedura y unos giran hacia un lado, otros hacia el otro. Incluso se ha detectado como una radiación en esos lugares. En fin, como siempre hay detractores, también hay gente que lo favorece. El caso es que cada vez hay más situaciones y aparecen más cosas que hacen pensar a mucha gente en el tema del fenómeno OVNI, del cual hemos hablado mucho. Hasta el punto que ahora ha aparecido esto. Doctora Diana Walsh Pasulka revela que fue vendada para entrar a zona de recuperación OVNI. No podía creer lo que vi. Vamos a leer lo que nos dicen. Lo que empezó como un estudio académico sobre religiones tradicionales terminó convirtiéndose en un viaje directo al corazón del secreto gubernamental. Doctora Diana Walsh Pasulka, profesora de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, compartió recientemente una experiencia que desafía cualquier expectativa racional y lo hizo en el programa de la doctora Mayim Bialik, sin filtros y con una sinceridad que pocos se atreven a mostrar. Ella misma lo confiesa. Al principio pensaba que nada podía sorprenderla. Después de años estudiando textos sagrados, milagros y profecías, uno cree que ya ha visto de todo. Pero la realidad parece ser siempre encuentra la manera de superar la ficción. Empezó a conocer a científicos que trabajaban en programas del gobierno de Estados Unidos. En aquel momento esa información no era pública, pero hoy sabemos que existían. Y existían desde hacía mucho tiempo. Y entonces ocurrió lo inesperado. La invitaron a Nuevo México, acompañada del doctor Gary Nolan. Otro colega, Jeff Kripal, prefirió no ir. Ella sí fue, pero el trayecto no fue un simple viaje de campo. Les vendaron los ojos, sí, así como se lee. Los llevaron a un lugar que, según les dijeron, era un sitio de recuperación de material de un accidente no identificado. No importa si uno cree o no en ovnis, porque aquí el tema va más allá de la creencia. Pasulka observa este fenómeno desde una perspectiva única. Para ella, la fe en los platillos voladores y en la tecnología extraterrestre está tomando el lugar que antes ocupaban las doctrinas religiosas, pero con una diferencia crucial. Ahora hay ciencia de por medio. Hay datos, hay tecnología digital, hay evidencias físicas que respaldan esa fe. Lo que antes era mito, hoy podría tener explicaciones tangibles. La pregunta que surge es inevitable. ¿Estamos ante una nueva forma de espiritualidad? ¿Una religión construida con circuitos y algoritmos en lugar de rezos y rituales? Lo interesante es que esto no se trata de convencer a nadie de nada. Se trata de entender cómo está cambiando la percepción colectiva. Lo que Diana descubrió no fue un platillo en el desierto, sino un mapa de cómo los humanos estamos buscando respuestas en el cielo, pero ahora con herramientas muy distintas. Y en ese proceso, el gobierno, la ciencia y la fe se mezclan de una manera que nadie esperaba. La sinceridad de Pasulka, al contar que fue vendada, que tocó materiales que no podía identificar y que reconoció el fenómeno como un acto de fe moderno, es lo que hace que esta historia resuene. No es ciencia ficción. Es la realidad de alguien que decidió mirar más allá del altar y se encontró con un laboratorio. Bien, esto va acompañado de un vídeo que dura 1 hora y pico. La verdad, no os lo pongo porque es, bueno, ya lo veis, muy extenso, pero esto nos debe hacer pensar. Fijaos cómo salió la famosa película de hace pocos días, en las cuales supongo que muchos de vosotros ya habéis visto, que tiene que ver con el fenómeno OVNI, y cómo están dando por cierto totalmente estas cosas. Se está preparando a la población para algo, se la está mentalizando. Y ya sabéis, lo hemos tratado muchas veces, ¿para qué va a servir el tema del fenómeno OVNI? La gente va a quedar condicionada para aceptar algo que les van a mostrar. Por desgracia, los van a llevar al objetivo que no es el correcto. Pero los montajes van a ser perfectos. Como de eso ya hemos tratado, no voy a redundar. Vamos a pasar ya directamente sobre el tema de hoy. Todos los que queráis saber más sobre lo que hemos presentado, ya sabéis que en nuestro canal de YouTube, El Gran Engaño Final, vais a encontrar no una, ni dos, ni tres conferencias sobre esto. Ya son miles de vídeos que hemos hecho, miles de conferencias, en las cuales hemos podido ir mostrando cosas con evidencias totalmente clarísimas. Dicho esto, pasamos a la investigación sobre la diosa en Chipre.
Y quedaba pendiente un tema, la estrella de 8 puntas de Istar asignada a la Virgen María, porque aquí lo que vamos a hacer es relacionar ya conceptos de un modo claro. Aquí tenéis precisamente un cilindro mesopotámico con la imagen en el centro de la diosa, que es Inanna Istar. Ya sabéis que en el fondo era la misma mujer, que al paso de los años y de las culturas se iba transformando con nombres distintos, alguna característica añadida, pero siempre era la misma, que en verdad ya vimos que no era solo una mujer, sino que eran tres y las que seguían. Y eso sí, estaban totalmente emparentadas. Se empezó todo con una abuela, una madre y una hija. Antes del diluvio, en el diluvio y postdiluvio, tal como estuvimos mostrando. Mirad esto. Fijaos cómo hay una serie de personajes y encima de la señora que está sentada a la izquierda en el trono hay una estrella de 8 puntas. Esta es la famosa estrella de 8 puntas que aparece donde veis aquí. El rey presenta a su hija, la diosa Nanaya. Fijaos como siempre el nombre va asociado a Nanna. Y Nanna, Nanaya. Os suena Anna también, ¿verdad? En fin, ya sabéis de dónde viene esto, ya lo explicamos. La luna creciente representa al dios Sin, el sol a Shamash y la estrella a la diosa Istar. Esto es del periodo casita. Por tanto, ya veis que hace un montón de años. Pero así era representada esta divinidad, llamadle como queráis, diosa. Aquí vemos la estrella con más detalle. Kudurru, así se llama, que muestra una versión del antiguo símbolo mesopotámico de la estrella de 8 puntas de la diosa Istar o Inanna, que representa al planeta Venus como la estrella de la mañana o vespertina. Sí, porque tanto puede representar a la estrella de la mañana como a la vespertina. Y esto veremos a qué va asociado también. Vamos a ver con detalles algo de lo anterior y pasaremos a seguir viendo más cosas. Afrodita en Grecia, de ella proviene el mito específico del nacimiento de la espuma del mar sobre una concha de vieira, la misma de Galicia. La palabra griega afros, espuma, refuerza este origen marino que luego los romanos heredaron para su Venus. También esto va asociado a Hathor, en Egipto, aunque no siempre se la ve con una concha, es una de las diosas más antiguas del amor y la belleza, predatando a la Venus romana por milenios, y a menudo se la asocia con el mar y la exportación de bienes preciosos como perlas y conchas de la costa del Mar Rojo. Interesante, ¿eh? La concha va saliendo por todas partes. Una serie de imágenes para que veáis dónde aparece después la estrella de 8 puntas. Mosaico de la Natividad, Basílica de Santa María la Mayor. Esto es en Roma. Estuvimos allí también. ¿Dónde veis la estrellita? En mitad más o menos de imagen, ¿verdad? Mediados del siglo V. Mosaico de los 3 Reyes Magos. ¿Dónde? En Rávena. Siglo VI. Que tienen por delante una estrella que los guía, curiosamente de 8 puntas. Adoración de los Reyes Magos, un cuadro de 1296. ¿Qué hay arriba de todo? También la estrella de 8 puntas, precisamente cuando hay la Virgen allí. La adoración de los magos también, de 1320 aproximadamente, una vez más, estrella de 8 puntas. Pero ahora vamos a ver algo más, mucho más cercano y de nuestros tiempos. La Inmaculada en Bellesguard. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Mirad qué extraje de esta página. Hoy publicamos el primer artículo de una serie de 3 que hemos denominado el tríptico de la fachada de Bellesguard. Una fachada que esconde diferentes símbolos y referencias religiosas. Poco a poco las iremos descubriendo como si fueran las ventanas de un calendario de Adviento. Esperamos que os gusten. Empezamos. Primera imagen. Ya vemos la representación de la Virgen alrededor con una serie de estrellas. Cada 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fiesta muy arraigada en Cataluña desde hace siglos. Gaudí fue un gran seguidor de esta conmemoración. En muchos de sus edificios podemos encontrar símbolos dedicados a ella. En la Torre Bellesguard, la devoción de Gaudí por la Inmaculada se manifiesta de 2 maneras. Primero a través de un saludo y después con un símbolo, la estrella de 8 puntas. El saludo. Esto, los que ya tenemos una cierta edad, lo habíamos oído mucho a la gente ya mayor. Cuando entrabas en algún lugar, ¿qué decía la gente? Ave María Purísima. ¿Y qué contestaban los otros? En pecado concebida.
Era típico. Ave María Purísima, sin pecado fue concebida, lo encontramos también en el vestíbulo de la Casa Calvet, construida poco antes. Ambos saludos se ubican en la entrada de la vivienda. A pesar de esta similitud, cada una es diferente, puesto que la de Bellesguard está hecha con hierro forjado y la de la Casa Calvet con pintura. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver aquí Ave María Purísima con todo esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, por cierto, la palabra ave en el saludo de Bellesguard está escrita dentro de los lóbulos de la letra M de María, lo cual pueden observar en la foto que se encuentra a continuación. La frase que aparece es Ave María Purísima, sin pecado fue concebida. Es el saludo ubicado en el recibidor de Torre Bellesguard. ¿Lo ves bien? Vamos a verlo quizás un poco con más detalle. La segunda referencia, la octagrama o estrella de 8 puntas, es un símbolo milenario con multitud de significados en todo el mundo. En el ámbito católico hace referencia a la Virgen María. En la foto de la cabecera, un cuadro del pintor Zurbarán, que es el que hemos visto al principio, podemos apreciar las pequeñas estrellas de 8 puntas que rodean la cabeza de la Inmaculada. En Bellesguard lo encontramos en la vidriera de la fachada de la entrada a la torre. Aquí la tenéis. El rosetón en la fachada principal, con la estrella de 8 puntas, estrella de Venus. En relación con este símbolo, Galdric Santana, director del grupo de investigación de Bellesguard, observa que Gaudí logra una simbología de gran riqueza. Representa la estrella de la mañana, Stella Matutina, y la estrella del mar, Stella Maris, así como la rosa mística, 3 de los atributos de la Virgen María. Esto hay mucha gente que lo desconoce, pero es una evidencia. Todo esto hace referencia a la Virgen María. Fieles a las letanías lauretanas, una serie de alabanzas y súplicas dedicadas a la Virgen muy populares desde el siglo XV. Por otro lado, la cristalera estaría también ligada a otra rosa, al escudo de Reus, la ciudad de los 2 constructores de Bellesguard, Antonio Gaudí y Domènec Sugrañes. Estas referencias no son solo místicas, sino también históricas. La devoción y el culto a la Inmaculada ya era presente en el tiempo del castillo medieval de Bellesguard, pero no se vuelve oficial hasta el 8 de diciembre de 1854. Aquel día el Papa Pío IX reconoció formalmente el dogma de la Inmaculada Concepción a través de la bula Ineffabilis Manantiales. Inmaculada Concepción. Abreviad el nombre de Concepción. ¿Cómo le llamáis a una mujer que se llama Concepción? Conchita. Aquí es muy típico llamarles Conchita. Es Concha, el diminutivo de Concha, Conchita. ¿Y esto qué es? Pues Concepción. Por tanto, id asociando conceptos como la estrella, como la concha, como se está asociando con esas diosas de antaño y la Virgen María. La devoción hacia la Virgen María en la época de Gaudí era fácilmente visible en la mayoría de poblaciones de Cataluña y España. En el pasado, en la puerta de varias casas, a modo de bienvenida, se acostumbraba a leer las palabras Ave María Purísima, sin pecado concebida, o una frase similar en catalán o castellano. Os aseguro que es cierto porque vi muchas de pequeño así. Era, por otro lado, una frase de uso habitual al entrar en una casa o cruzarse con alguien. Por todo ello, nos resulta extraño que a la puerta principal de Bellesguard podamos leer un saludo a la Inmaculada. Lo que sí que acontece diferencial es un pequeño elemento a los 2 lados de la letra M de María, un par de estrellas de 8 puntas, coincidencia simbólica que refuerza la vinculación del vitral del vestíbulo con la Virgen María, como hemos explicado anteriormente. Aquí veis la foto más ampliada y justo en esta forja que tiene estas formas, aquí pone María, pero al lado, a cada extremo, estrella de 8 puntas. Bien, esto es lo que os he querido mostrar, pero iremos más allá de todo esto. Esto no va a acabar aquí, aún seguiremos tratando más sobre esta cuestión que tiene que ver con lo que hoy veremos y con lo que hemos visto también en conferencias anteriores. Una vez más, nosotros a veces vemos las cosas y no nos damos cuenta, pero la simbología nos da conceptos. Y esos conceptos tienen a veces que ver con cuestiones antiguas. Si nosotros desconocemos la cuestión histórica, no sabremos el por qué se aplican ciertas cosas a seres, personas que han pasado años posteriormente. Debería hacer pensar y mucho todo lo que hemos ido presentando hasta ahora
de cómo estas simbologías, que antes eran de diosas, llega un momento en que se aplica todo a la Virgen María por parte del catolicismo. ¿Por qué? Sencillamente una transición. El culto pagano de antaño, disfrazado de cristianismo, ha seguido hasta nuestros días. Pero, ¿por qué os muestro esto? ¿Por qué os digo esto? Porque como hemos mostrado y mostraremos dentro de unas semanas, si Dios quiere, hay algo que ellos mismos dicen que va a suceder y tiene que ver con algo que afectará al mundo entero. Entero. Pero eso ya lo mostraremos en su momento. Ahora, sin más, os voy a dejar con 1 hora y casi 10 minutos aproximadamente del documental que hicimos en Chipre, explicando una serie de cosas y después os mostraré algo precisamente aquí, en directo. El gran engaño final cruza las fronteras de la historia conocida. Una isla marcada por los mitos, pero también por los secretos ocultos. Hemos recorrido sus rincones más profundos, desde los misterios que albergan sus iglesias y monasterios ancestrales, hasta las salas de sus museos más importantes, buscando las piezas del puzzle que otros prefieren ignorar. Nos adentramos en las impactantes ruinas del Museo de Pafos y exploramos los vestigios en Lempa. Hemos descendido a cuevas olvidadas y analizado restos arqueológicos, rastreando el origen de antiguos cultos, la adoración a las diosas, el simbolismo oculto de las conchas y los rituales del pasado. Pero no venimos a repetir la historia oficial, venimos a cuestionarla. En cada relato vamos destapando las mentiras que nos han vendido como verdades absolutas, porque la historia no es como te la contaron, y nosotros estamos aquí para demostrarlo. Chipre, año 2026. Estamos en un lugar llamado Melini. Es un pueblecito, casas prácticamente aisladas, hay pocas, en medio de un paraje montañoso. Y ahora empezaremos a decir qué estamos haciendo aquí, qué es lo que tenemos detrás y qué relación tiene esto con la famosa diosa. La verdad es que ha sido un viaje desde que salimos del otro lugar donde andábamos, que estábamos en el museo, siguiendo los pasos al tema de la diosa, la Afrodita, que en esta ciudad, pues como ya Víctor lo había dicho un poco en el tema de la última conferencia, habíamos hablado de ese santuario hacia el dios Pan que fuimos a ver a Israel, y que lo conectábamos con el tema de la concha. Pues precisamente por eso andamos aquí, en este lugar, porque Afrodita tiene mucho que ver con el tema de la concha, y la Virgen también tiene que ver con ese tema. Y esta iglesia precisamente es una de las iglesias donde la sincretización del tema de la diosa Afrodita con la Virgen María se vuelven totalmente realidad. De hecho, hablan de que aquí, abajo de esta iglesia, hay una cuestión de tumbas, pero investigando un poco sobre la historia de esta iglesia, pues se ve que hay algo más antiguo aquí y que tiene que ver con el tema del culto a la diosa. Por lo tanto, también se le llama Virgen Dorada o Virgen de la Misericordia Dorada, que antiguamente a la diosa Afrodita se le llamaba la Dorada. Entonces, estos dos nombres se unen en uno solo para hacernos ver que al final es la misma cosa, un antiguo culto que el catolicismo nuevamente adopta y le da aire de cristianismo, pero cuando en realidad se está adorando a la misma diosa de la antigüedad. Y para poder decirle a la gente que todo esto es el mismo cuento de antaño, solamente que modernizado y puesto en aras del cristianismo, pues estamos aquí. Y Víctor les va a comentar acerca de más cosas
que nos hemos venido a encontrar, sobre todo en la parte trasera de esta iglesia y en la parte delantera. Recordemos que esto es Chipre y para llegar hasta aquí hemos hecho un largo itinerario. Parecía que costaba llegar a este lugar hasta que, bueno, hemos llegado y hemos encontrado precisamente esto que veis aquí. Fijaos en esta fachada. Esta iglesia es ortodoxa, pero mirad qué rosetón, qué forma tiene. La conocida como estrella de David, sello de Salomón, en definitiva la estrella de 6 puntas, que ya sabéis que significa todo menos que realmente tenga que ver con algo divino, algo del pueblo de Dios, pero que el Israel moderno tiene como los judíos de antaño asignado. ¿Qué hace esto aquí? Bueno, aquí está, no sabemos el por qué. Por la otra cara, luego os mostraremos que hay otro rosetón que tiene otra forma y nos servirá también para enlazar con otro tema en cierto momento. Otra cosa que también quería comentar es que estamos en el pueblo que se llama Melini y al escuchar la palabra pues nos viene a la cabeza el tema de la miel y justamente preguntando a la inteligencia artificial a ver si este nombre tenía que ver con el tema de la miel y precisamente sí, de hecho la palabra Melini viene de Meli, que significa miel, y se ve que esta zona es muy característica con el tema de una buena miel que se cosecha aquí. De hecho, ahora no se ve mucho, pero justamente nos llamó la atención que ahí, justo en esa ventanita, una de abejas que hay, tremenda. Entonces, bueno, puede ser casualidad, pero el tema de este pueblo, Melini, está relacionado con la miel, y de eso nos recuerda el tema de las melisas, que eran las sacerdotisas de Afrodita, que tenían que ver con el tema de la abeja que tanto ya hemos hablado. Bueno, estamos en una zona de Chipre, de la isla, que como podéis ver pues es muy montañosa. Aquí hace años estaba lleno de bosques frondosos, unos sitios ideales para adoración de la diosa Afrodita, de esos dioses de la antigüedad. Bueno, curiosamente, como explicaba Fanny y Víctor, ¿no? Pues en esta zona pues se solapan relatos que ya hemos escuchado, los que hemos vivido en zonas católicas, del típico pastorcillo que pues encuentran o que adoran vírgenes, madres de esas diosas madres que luego se transforman en vírgenes María y que bueno, las van adorando por todos estos lugares, ¿no? Aquí concretamente se nos dice pues que se encontró una imagen misteriosa, ¿no? Que se le daba adoración y a raíz de esto pues se construyó esta pequeña iglesia. En fin, historias que todos los que conocemos un poco cómo funciona el catolicismo vemos una vez más pues repetida en tantos lugares y que vienen a señalar un esquema de traspaso de una adoración antigua de unas diosas madre que luego se transformó en este catolicismo que hizo esa fusión perfecta con el paganismo. Bueno, y siguiendo con el tema de la miel y las abejas, porque es que es interminable, ha sido un nexo de unión que nos ha ido persiguiendo durante todos los estudios que hemos estado haciendo sobre las diferentes diosas. A todas las diosas se las relaciona con la abeja o con la abeja reina. Y la miel, de hecho, el hecho de su consumo se considera con el acceso a la sabiduría. Y también hemos visto que se relacionan las abejas que salen de las grietas de la tierra. Se le considera como la conexión entre el inframundo y el mundo de los vivos. O sea que cuando el traspaso a la muerte es como que se hace a través de esas abejas. Es una especie de símbolo de ese espíritu, según ellos, ¿no? Que puede pasar de lo muerto al vivo, de vivo al muerto, ¿no? Y eso es algo que es impactante porque de la misma manera que Jesús es nuestra conexión entre la vida y la eternidad, pues ellos colocan una conexión también entre la vida y su Hades, que para ellos es como una vida después de la muerte, ¿no? Entonces representa ese alma inmortal también en la abeja. Y la verdad es que es apasionante ver cómo aquí, en este viaje, y ya veremos sobre el museo también que hemos estado, se están fusionando, se están uniendo todos los conceptos que hemos ido viendo durante todos estos años alrededor de la diosa. Se están uniendo aquí y es algo que no hay palabras para expresar bien ahora sí en un momento. Yo supongo que se podrá presentar con más detalle lo que ahí se ha
se ha encontrado. Y la verdad es que hemos visto el tema de los ciervos, el tema de las abejas también. Abejas quizás ahí no tanto, pero sí el tema de la flor, la vaca, la esencia de la flor, el olor de la flor relacionada con esa primavera y con la diosa. Siempre el árbol de la vida, el hecho del árbol de la vida siempre en medio, con esa simetría. Es algo que, son muchas cosas, muchos conceptos que los que habéis ido siguiendo durante todos estos años podréis disfrutarlo, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo. ¿Y miel y huevo? Vale, también tenemos una relación. Hemos visto que varias diosas en diferentes lugares, incluso en países celtas, tienen en sus manos, se representan con 3 huevos y son 3 flores. Y luego la miel y el huevo están relacionados también en el tema de la sabiduría y el concepto del volver a nacer. La verdad es que todo eso está en el mismo lugar, en el mismo concepto y siempre relacionado con las diosas. Las abejas que ponen los huevos, la reina. Bueno, la abeja reina, claro, es la que pone los huevos y a partir de ahí los zánganos los inseminan para que realmente haya nacimiento. Y el huevo es el volver a nacer. Lo mismo que está relacionado con la misma concha. La verdad es que hemos ido viendo que la concha estaba relacionada también con este volver a nacer del mar. Y el mar está relacionado con el útero. Y el útero con la concha y otra vez con la diosa madre. O sea que estamos todo el rato dando vueltas sobre conceptos que tienen que ver con el renacer y el útero el útero de la tierra, digamos, ¿no? Y no sé si recordáis que en algunas de las conferencias ocultos que hemos hecho ya, hemos hablado de ese útero femenino, la forma que tiene la forma de Cristo crucificado, esa forma que tiene con un poco incluso tirado hacia adelante. Lo hemos visto ya en 3D en algunos cultos. Y cómo ellos toman eso, porque realmente es lo que está representando, nacemos de Cristo, ¿no? Y la mujer tiene esa simbología del cuerpo de Cristo, y ese útero es Cristo. Entonces ellos toman ese útero y le ponen a la diosa como la fuente de la vida, del nacimiento de la fortuna y de la sabiduría. Pues ahí tenéis el rosetón. Fijaos bien qué es la flor de la vida, que hace también el símbolo de la flor de la vida aquí. Aún no hemos presentado nada al respecto. Si Dios quiere, en su momento también lo haremos. Pero desde luego esto nos servirá para conectar bastantes temas y todo partiendo de este mismo lugar con todas estas simbologías. Ahora Fanny nos dirá algo más sobre algo que acontece con huevos aquí. Pues es uno de los datos curiosos, podríamos decir, de las casualidades, y es que en el tema ortodoxo, el tema del huevo, el huevo de Pascua, pues es muy arraigado, es una tradición que tienen muchos ellos, el huevo rojo, que es muy característico del tema ortodoxo, y justamente en este pueblo dicen que es una tradición que ha quedado del pasado, de la celebración con respecto al huevo, por el tema de la fertilidad de la diosa, y aquí pues aún cada primavera se sigue celebrando el tema de los huevos sagrados. Traen huevos para la cuestión de la fertilidad, para la cuestión de ofrendas y todas estas cosas. Aún sigue arraigado como fiesta de este pueblo. Es muy interesante porque vemos como una vez más estos temas que son tan paganos, porque ya lo vimos desde hace tiempo, lo hemos dicho en las conferencias, pues que justamente en el pueblo, con esta iglesia tan característica por todo lo que hemos hablado, pues el tema del huevo también está aquí presente. Y hemos entrado a la iglesia, nos han abierto, ya contaremos cómo nos han abierto, y hemos podido entrar hasta la parte en concreto donde hay el icono más grande de la Virgen con Jesús. ¿Sabéis una cosa? Solo hemos podido entrar los hombres. La explicación que nos han dado, sencillamente que traspasar esa cortina y estar en ese lugar pequeño, no muy grande, solo podía ser para hombres, porque allí solo podía estar como mujer María.
y si estaba María no podía haber ninguna otra mujer. Seguimos estando en Chipre y esta localización es realmente especial. Ahora sabréis el porqué. Estamos en Paiopafos, o Paleopafos también. Estamos en un lugar donde se dice que es donde Afrodita nació. Tenemos esa imagen de la Afrodita romana, Venus, saliendo del mar con esa ostra y ella dentro de la ostra naciendo del mar. Pues el mito dice que este es el lugar donde Afrodita salió del mar. Y este es un lugar que aún hoy en día sigue teniendo una importancia, al menos para las personas que vienen aquí, para los locales, para los turistas, porque se dice que si nadas en estas aguas, pues obtienes la juventud eterna, el amor verdadero y todo este tipo de tonterías, pero que aún sigue teniendo algo de peso, ¿no? El mito habla de que mitología griega, donde Cronos dice que mutiló a su padre, Urano, y este arrojó los restos al mar, y de ahí nace de la espuma la Afrodita, ¿no? Lo que Ángel comentaba. Pero esto tiene un origen aún más antiguo, y es que se dice que esta zona de aquí, de toda esta zona, que luego otro día ya grabaremos en lo que fue el santuario de Afrodita, ahí es donde se adoraba el tema de, no se adoraba una estatua, se adoraba una piedra negra que había caído del cielo y representaba a la diosa. Y con una forma ovoide. Es muy interesante porque vemos cómo las cosas se van uniendo. Aparte que dicen que cada primavera, y recordemos el tema de la primavera, venían pescadores de Grecia, de Egipto, de Siria, y venían a hacer una peregrinación hacia ese santuario. Desembarcaban aquí precisamente en estas playas y se iban haciendo una caminata trayendo ofrendas a esa diosa, ¿no? Que, como decimos, era esa piedra. Y curiosamente, este lugar dedicado al amor, mira por dónde nos comentan, y es lo que va explicando la historia, que esta roca que tenéis aquí atrás precisamente tiene que ver con la diosa Afrodita. O sea, cualquier parecido es pura coincidencia, pero ya sabéis que en la mitología las cosas van como van. Encontramos por aquí el suelo, que la gente sigue haciendo corazones hechos con piedras. Ya veis que todo está lleno de piedras, un montón, y va poniendo sus nombres dentro del corazón, unos de más pequeños, unos de más grandes. Sigue siendo un lugar de amor. Y ya sabéis, amor sexual también, cómo no, porque todo lo relacionado con Afrodita va por aquí. Y mira por dónde, ahora justo aquí delante, encontramos una piedra como un corazón. Curioso. Casualidad, por supuesto, esto nada que ver con que alguien lo haya hecho. Un corazón. Y mira por dónde también una piedra canto rodado, como un huevo. Perfecto. La verdad es que estamos mirando y no encontramos nada más parecido. Pero interesante, porque es justo lo que se relaciona con esta diosa. El amor y los huevos. Bueno, y es que hay algo interesante, y es que se dice en la historia, no ya de aquí precisamente, sino de otros lugares donde había esta adoración pagana,
Y es que la gente en los ríos, cuando habían este tipo de piedras de canto rodado, pues buscaban precisamente esto, la forma de huevos, y eso se lo llevaban de ofrenda a la diosa. ¿Por qué? Porque todo estaba relacionado con ese tema de fertilidad, de renacimiento, ¿no? Y toda la connotación que tiene el huevo. Pero ya os aseguro que esto no lo vamos a ofrendar a ninguna diosa. Estamos en un monasterio con un nombre difícil de pronunciar. Se pronuncia así. Crisorroyatisa. Ahora ya ha quedado claro, ¿no? No era fácil de decir. Bueno, fijaos, el monasterio está a nuestra espalda. La construcción es un poco distinta de lo habitual en toda esta zona. Parece más germánico que nada. Pero aquí hay algo sumamente interesante. Y ahora vamos a contar el qué. Y una de sus cosas interesantes está justamente en ese nombre tan difícil de pronunciar. Resulta que este monasterio, o esta palabra de Crisorroyatisa, se compone de dos palabras. Una es crise, que es la dorada, que recordemos que ayer estuvimos hablando de eso, ¿no? De que el apodo que tenía Afrodita era la dorada. Y también viene de otra palabra que es roga o rogia, que en el dialecto chipriota y griego antiguo significa literalmente pezón y seno. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la antigüedad dice que cuando, como la traducción del nombre se escuchaba un poco así, de esa manera tan grotesca para ellos, ¿no? Pues le cambiaron, ellos le pusieron otro nombre y es Nuestra Señora de la Granada de Oro. Pero es que la Granada de Oro también tiene ciertos significados con el tema de la diosa. Pero literalmente lo que significa ese nombre es la Virgen de los Senos de Oro, la de la lactancia dorada, con todo y el significado que tiene esto. Recordemos, las diosas de la fertilidad, ¿cómo era que aparecían o cómo aparecen esas estatuillas? Pues sosteniéndose los senos como seña de la que da vida mediante el tema de la leche, ¿no? Ese es uno de los significados. Y había otra cosa en esta iglesia muy importante,
luego explicaremos lo de la granada. Y es que es el rito iconográfico de la Virgen, que supuestamente es un icono muy característico y le llaman la Galactropousa o la Virgen nutrida o de la leche. Pero resulta que ese rito iconográfico dice que es calcado al de la diosa egipcia de Isis mamantando a Horus y otras representaciones de la fertilidad. Justamente esa imagen pues tiene mucho que ver con el tema de las diosas, siendo todo esto pues un sincretismo total del tema de la diosa madre o de la diosa de la fertilidad con el tema de la Virgen María. Bueno, empezando por el propio inicio de este monasterio, documentándonos un poco, antes de venir, pues hemos visto que, según dice la leyenda, pues aquí habitaba un monje que se llamaba Ignacio. Estamos pues en las montañas de Chipre, la costa la tenemos pues a una cierta distancia, pero se ve el mar desde ciertos puntos. Bueno, pues vio un resplandor muy fuerte y quiso bajar a la playa para ver qué era eso, desde el sitio donde estaba, y se encontró, por lo visto, con un icono de la Virgen que había sido pues lanzado al mar desde Turquía. Ya sabéis que estamos muy cerca de Turquía, porque en el siglo XII, todo esto según la leyenda aconteció en el siglo XII, pues en la zona de Turquía las imágenes estaban prohibidas. Entonces, para salvar esa imagen la lanzaron al mar y vino a parar a Chipre. Casualmente y justamente pues en el sitio donde hemos estado hace un ratito, en donde hemos visto el sitio del nacimiento de Afrodita, ¿no? Pues una vez más esa conexión entre Afrodita y la Virgen María, en este caso en forma de icono que el monje carga cuando lo encuentra, lo lleva a este punto, y aquí es donde a través de un sueño los ángeles, según la leyenda, le dicen que construya el monasterio. Así que vemos una vez más, pues como siempre, estos inicios del catolicismo siempre tan conectado con todo el tema del paganismo, ¿no? Bueno, y eso recordemos que cabe pensar en las conferencias que se han hecho ya al respecto de la procedencia de esta diosa, cuáles sus inicios, ¿no? Que es Naama, de antes del diluvio, que sobrevivió al diluvio porque se coló en el arca, ¿no? Entonces, ¿qué hizo después? Pues se movió por todas las zonas después del diluvio, por el Mediterráneo, y fue llegando a los diferentes lugares. ¿Y cómo llegaba? Llegaba en barco. Entonces llegaba en barco a las costas. Y es un poco lo que ha explicado él, ¿no? Claro, es un poco siempre esa misma simbología, ¿no? Que del mar viene esta diosa. Sabemos también que una de las acepciones de María es Stella Maris, o sea, la estrella del mar. Y todos estamos siempre dando vueltas en el mismo lugar. Y bueno, curioso también aquí cuando hemos entrado, que hemos visto esas simbologías de huevos, hemos dicho al principio. Luego hemos visto que eran más granadas, y algunas que eran como una mezcla, ¿no? Esa simbología con lo que ha comentado Fanny ahora, además todas de color oscuro, que eso ya tiene algo que quizás se hable más adelante, y ya, pues claro, ya lo está puesto en la simbología actual de estas iglesias ortodoxas. Y es que es interesante por lo que está diciendo él, porque el tema de la granada aquí es muy fuerte con el tema de Afrodita, porque era el símbolo vegetal supremo de la diosa. Bueno, la granada tiene esa connotación de fertilidad, ¿no? Sabemos que se abre y salen muchas semillas. Pues, de hecho, que se llame Virgen de la Granada de Oro, también tiene su significado con el tema de la diosa. Y es que dicen que Afrodita plantó el primer granado en esta isla. También proviene de esa tradición, ¿no? Y otra cosa, Ángel decía, el tema del huevo, cuando entramos, lo primero que ve Víctor es eso, ¿no? Lo que dice, una forma de un huevo negro, y dijimos es un huevo, pero luego al ir viendo cada una de las representaciones que había, empezamos a ver que había mucho tema de granada, y cuando vimos bien de cerca el tema del supuesto huevo, pues vimos que era una granada. Pero ¿qué pasa? Dice que si miras una granada de cerca, y es lo que nos dice aquí el documento, entenderás por qué los antiguos fenicios y chipriotas se obsesionaron con ella, porque es una esfera perfecta, un huevo vegetal. También lo relacionan con el tema del huevo, en tema de la diosa, el tema de la granada también lo relacionan con el huevo. Y por eso aquí
está esa granada, pero que parece huevo, porque todo tiene un origen mismo, que es el tema de la fertilidad, ¿no? Y hay algo interesante porque en las columnas de este edificio hay una serie de simbologías en los 4 lados. Una de las simbologías es clara, es una florecilla, que evidentemente va relacionado con la diosa, pero también, a su vez, hay otros, pero otro que destaca, y es nada más y nada menos que la estrella de 5 puntas. Sorprende verlo aquí. Bueno, hay una relación entre el 5, el 6, la diosa, y ahora Ángel os lo podrá mostrar en cámara. Una de las imágenes que hemos tomado, que os lo pasaremos también con más detalle. Hemos hablado también algo de Galactus. Sí, Galactropousa, que es ¿cómo se llama? El tema del icono que está de la Virgen aquí. Y preguntando e indagando, claro, el nombre nos suena un poco al tema de galaxia, ¿no? Y lo preguntamos a la inteligencia artificial, pues resulta que está totalmente relacionado, porque Galactopousa viene de galactos, leche, y tropos, la que nutre o alimenta, ¿no? Significa literalmente lo que nutre con leche o la virgen de la leche. Pero es que el tema de galaxia viene de Kiekos, que en la antigua Grecia también significaba literalmente el círculo de la leche. Y hay un mito pagano con el tema de la Vía Láctea. Para los griegos, dice, el cielo estrellado que vemos en las noches despejadas de Chipre no era un montón de gases y piedras, sino que era el fluido vital de la diosa. El mito clásico narra el origen de nuestra galaxia de la siguiente manera, ¿no? El dios Zeus, que quería que su hijo mortal, Hércules, fuera inmortal, pues se supone que lo pone a que sea amante de la diosa, de la gran madre del Olimpo. Y en ese momento era tan fuerte, dice, que al morder su pezón, pues ella sobresalta y esa leche sale por todos lados y es lo que hace el tema de las estrellas. Bueno, esta es una cuestión de mitología, ¿no? Pero que el tema del chorro de la leche sagrada salió disparado hacia los cosmos y es lo que, por eso de ahí viene el tema de esta palabra. Y por eso vemos, según qué imágenes de la Virgen, con el niño, cómo está precisamente apretándose el pecho y sale la leche a chorro. Una vez más, vemos que todo esto tiene un origen totalmente pagano. Y luego, ¿qué sucede? Como siempre se adapta, en este caso, catoliza, o bien se ortodoxia, porque no hay más. Y el caso es que, en el fondo, viene a ser lo mismo. Por tanto, lo que nos damos cuenta de un principio es que todo este culto se ha ido trascendiendo, como siempre, a lo largo de la historia, en distintos sitios también, pero siempre en el fondo sucede lo mismo. Todo pasa a aplicarse a la Virgen María. Y el culto sigue permaneciendo igual, camuflado, pero es el mismo. Y tanta gente sin saberlo. Y además, pensad, una vez más, todo esto que estamos mostrando es porque algo va a acontecer que tiene que ver con la Virgen en este fin de los tiempos. Ha sucedido antaño, volverá a suceder, pero como nunca. Se tiene que preparar el terreno al venida del falso Mesías. Y eso es primordial.
Aquí es donde se encontró la dama de Lempa, que es precisamente esta señora que veis aquí, con una cierta forma, ya veis de qué. Y este es el poblado. Dicen que es la más antigua de toda la isla. Pues este es el poblado, que ya veis unas construcciones redondas. En este caso hay 3 que son rehechas allí, unas de más grandes que otras. Y aquí era tal como era en su inicio. No es muy grande, pero es donde se halló esta estatua. Bueno, pues estamos en uno de los asentamientos más grandes de Chipre. Vemos cómo siguen la misma norma que del que hemos visto anteriormente, con edificaciones totalmente circulares. Aquí son de grandes dimensiones y parece ser que han encontrado una serie de objetos. Uno de ellos es esta mujer, que parece ser que dicen que es una mujer que está en una posición sentada, que puede estar pariendo, porque antes las mujeres parían en esta posición, lo cual parece ser que es esa adoración, esa veneración a este hecho, ¿no? La natalidad, la procreación y bueno, la prosperidad a la que se le asociaba a esta diosa y todo lo que representaba el parir, ¿no? Vemos que lo están datando aproximadamente en 2700 antes de Cristo, allí en el otro lugar ponían 3000 y pico antes de Cristo. Es interesante notar también, ya no aquí, sino en el anterior yacimiento, como aquel dibujo estaba representando en la parte inferior pues una vulva, una mujer con las caderas anchas, y en la parte superior el cuello elevado, el cuello alargado, con un final en forma de falo que unía a ambos géneros, y lo que hacía era mostrar la unidad en ese punto, ¿no? En lo que sería la relación sexual, familiar y de nacimiento. Eso a mí la verdad es que me causó mucha atención, porque fijaros cómo hay una imitación clara de lo que sería la cruz de Cristo. ¿Qué encontramos en Jesús? En Jesús encontramos el hombre y encontramos la iglesia, encontramos la cabeza y el cuerpo, y encontramos el hombre y la mujer, porque la mujer es la iglesia, con Cristo encarnado. En el momento en que Jesús también tiene la llaga traspasada y tiene sale la sangre y el agua, también vimos como esa llaga tenía relación con la vulva femenina. Entonces vemos como en una cruz tenemos al hombre y la mujer unidos, y ellos tienen en símbolos de este tipo, también a hombre y mujer unidos, y a ello adoraban. Por lo tanto, es interesante ver cómo Satanás no inventa nada, sino que todo lo une o, bueno, lo imita.
Ahora estamos en la población de Pafos, un lugar muy concreto y característico porque en la parte superior donde estamos ahora, en las inmediaciones, hay mucha edificación, pero sobre cuevas de algo que había habido también, parece ser que eran antiguas cisternas y que luego se aprovecharon para otros menesteres. Pero todo esto está asociado a esta zona, y esta zona en concreto es la parte que se constituyó como una iglesia, pero antes aquí hubo algo, y algo que ahora veréis de qué se trata. Bueno, pues acabamos de entrar en esta cueva que básicamente es un pozo que tiene agua cristalina en su interior, en el fondo. Parece ser que la consideraban agua bendita. Es un manantial natural que hemos visto que tiene una zona como más profunda, como si el agua surgiera desde el subsuelo. Y es lo que marca mucho esta iglesia o esta iglesia en catacumbas, porque sabemos que siempre cuando hay algún tipo de adoración pagana, tiene que haber algún tipo de agua profunda, de agua subterránea que pase por debajo, porque ellos consideran que esto es pues energéticamente muy poderoso. Y luego también tenemos algo aquí arriba, que es lo que ahora Fanny os va a comentar. Pues esto que estáis viendo es un árbol de terebindo y le llaman el árbol sagrado. Aún veis que hoy hay pañuelos colgados del tema del árbol, ¿no? Pero resulta que esto no es exclusivamente de ahora, sino que esto es una práctica que viene desde la antigüedad. Resulta que aquí venía gente a poner su pedazo de tela para pedir protección, para pedir salud, las mujeres para pedir quedar embarazadas, el tema de fertilidad. Y este árbol está asociado al tema de la diosa. De hecho, se dice que los antiguos de este sitio consideraban este árbol como el cuerpo vegetal de la diosa. Por lo tanto, aún hoy esa práctica sigue intacta y justamente aquí hay una iglesia haciendo ver que una vez más el sincretismo es absoluto en este sitio. Y esto no es una práctica de este sitio porque yo lo he visto en otro lugar. El tema de colgar pañuelos en el árbol para pedir una cuestión, ya sea a la Virgen, a la diosa o a quien sea, es una cosa que también lo hacen en Turquía, sobre todo en la Turquía tradicional. Cuelgan pedazos de pañuelos en los árboles para pedir exactamente lo mismo. Por lo tanto, el tema de estos árboles es una cuestión muy antigua y que va relacionado con el tema de adoración de las diosas. Y ahora lo que nos falta también aquí es la parte que se constituyó como iglesia o capilla. Y si nos acercamos, veréis que en los laterales hay lugares como para poner imágenes, pero en el fondo hay algo muy interesante. Aparte del pequeño altar, justo al fondo veréis una imagen realmente sorprendente. Para encontrarla aquí, sobre una figura que parece ser de una mujer, sería la Virgen, arriba hay precisamente otra flor de la vida. Y nos ha sorprendido porque está precisamente en colores. Nunca lo habíamos visto así, pero aquí aparece de este modo. Todo esto ya veis, el lugar justo al lado de esta cueva con agua, que evidentemente tenía toda la capacidad de asociación de conceptos que Ángel os ha dicho, y, como no, la transformación después a ese teórico cristianismo donde el paganismo se fusiona de un modo absoluto y se sigue haciendo el mismo culto a la misma diosa bajo un disfraz distinto. La vida sigue igual.
Estamos en la península de Akamas, aquí en Chipre, y hemos venido hasta un lugar conocido como los baños de Afrodita. Y ahora entenderéis el porqué. Y fijaos, con lo que hemos ido viendo antes, una vez más, qué equiparaciones tenemos en este lugar. Pues resulta que este lugar le llaman el encuentro sagrado y también los baños de Afrodita. Pero ¿qué pasó aquí? Afrodita, la diosa de la belleza, solía, dice, retirarse a una gruta oculta aquí, en Chipre, para bañarse tras sus encuentros amorosos. El agua brotaba de una roca bajo una higuera silvestre, que la podemos ver aquí, que es una higuera bastante grande. No sabemos si realmente coincide con esa época, pero es lo que dice el mito, creando una piscina natural. Un día, mientras se bañaba desnuda, el joven cazador Adonis llegó al lugar buscando agua para calmar su sed. Y resulta que al verla, dice, quedó profundamente enamorado y la diosa, al mirarlo, quedó hechizada por su extraordinaria belleza. Y así nació un romance apasionado que desafió las leyes de los dioses. Bueno, ese es el cuento que nos cuentan, valga la redundancia, acerca de este sitio. Y hay una curiosidad. Resulta que ahora que llegamos, creo que ya lo vieron en la cámara, hay justamente una paloma blanca aquí en este lugar, en la higuera, con todo y el simbolismo que tiene. Una casualidad, bueno, claramente, pero que nos llamó mucho la atención todo esto. Sí, porque efectivamente la paloma era uno de los símbolos de los animales con los que se representaba a la diosa. Bueno, recalcar también pues, el tema del agua una vez más, un agua que surge de la montaña, un agua que viene a ser pues, la apertura de una puerta dimensional a través de la cual pues, se aparecen estos dioses, ¿verdad? Estos dioses que interactúan con la humanidad y que tantas veces, pues, como uno no esté vigilante, pues te llevan a su redil. Desde luego, pues el sitio este es precioso, es muy bonito, igual que los que hemos ido viendo en tantos lugares, ¿no? Relacionados tantas veces con este tipo de adoraciones. Así que, bueno, realmente pues llama también la atención todo esto, ¿no? El sitio es espectacular. Y también nos evoca la puerta del Hades. No sé si recordáis cuando estuvimos allí, que era también una cueva alta, que entraba hacia adentro y abajo había como una fuente, que en esos momentos estaba seca porque probablemente aquello ya lo deben haber redirigido, y después salía todo un pedazo de río, ¿no? Que alimentaba al Jordán. Pues aquí tenemos algo muy parecido. Aquí el agua viene de arriba, cae sobre el lugar, es una especie de gorga, y luego todo esto pues va hacia abajo con un agua cristalina. El tema de la paloma es interesante porque no hay palomas blancas aquí alrededor tan normal. O sea, hemos visto que había palomas blancas, había alguna paloma normal, y la paloma blanca no para de hecho no para. Quiero decir que no se mueve. O sea, se queda parada aquí y se queda quieta aquí y no se mueve de aquí. Está aquí desde que hemos llegado y está estática, lo cual es algo que nos hace pensar, porque estuvimos en la playa de Afrodita y encontramos un huevo de piedra, que era algo no era normal de encontrar. Mira que estuvimos buscando piedras, lo puedo decir Luis, que estuvo buscando piedras para poder encontrar uno igual, y no encontramos, queriendo una igual, un huevo perfecto de piedra allí. Y aquí llegamos y encontramos una paloma blanca. Parece ser como que algo está pasando. Lo que comentábamos del agua. Está debajo de las estructuras megalíticas más importantes del mundo. No sé si recordáis todo lo que presentamos al respecto de las pirámides de Egipto también, que también había una especie de movimientos de agua por debajo, también en Chichén Itzá. En todos estos lugares había siempre una corriente de agua subterránea que marcaba el lugar. Y recordar en Chichén Itzá que estaba relacionado también con la luna, creo recordar.
Este lugar donde estamos está situado en Jeroskipou y la iglesia se llama de Agia Paraskevi. Parece ser que ahora es la santa de este lugar, dedicada a ella. Pero antes aquí hubo algo. Donde ahora hay este templo, esta iglesia, hubo otra cosa y en esta otra cosa que vais a ver precisamente aquí son las piezas reutilizadas del antiguo templo que estuvo precisamente en este lugar. Pero este lugar era conocido también como los jardines de Afrodita, porque aquí además había algo debajo que tenía que ver, como no, con agua. Los jardines en realidad estaban pues más abajo, en la zona costera, y era el inicio de la ruta de peregrinación que llegaba hasta el santuario de Afrodita, que aún no hemos visitado y que posteriormente veremos. Sabemos que porque esta ruta de agua pues probablemente alimentaba estos jardines. Y luego pues se edificó esta iglesia. Parece ser que se reutilizaron pues todos los materiales para construirla. Y aquí se ve claramente pues estas picas que parecen, o si no columnas, ¿no? Como capiteles de columnas y demás. Y algo nos ha sorprendido también, y es que, lo veréis, una paloma blanca también estaba aquí. Es curiosa tanta casualidad ahora con todo esto. Estamos en Paleopafos y aquí hubo un santuario precisamente de la famosa Afrodita. Vamos a contar un poco todo ello. Esto era antiguamente no solamente un santuario Afrodita, que eso vino con la época de los romanos, sino que ya había una adoración pagana de la edad del bronce, o al menos datan de 1200 años antes de Cristo. Había una piedra que está en el museo, que ya la verán, donde se dice que, como en otros lugares, cayó del cielo y por lo tanto esa era la figura de la diosa a la que adoraban, la que ungían con aceite y entre otras cosas más. Pero es muy interesante porque hemos visto estas piedras grandes que están aquí, que no son de la época romana, está claro, son de épocas antiguas, la que mencionábamos, y que ya servían para esta adoración pagana de la diosa. Estamos realmente en el santuario de Afrodita o en el santuario de la diosa de o uno de los más importantes de esta isla. Y tal como decía Fanny, no solo de esta isla, sino de del mundo antiguo. Realmente fue un centro de adoración a esta diosa importantísimo. Antes aquí en la isla de Chipre se había adorado a una diosa que era Wanasa, que era pues el antecesor de esta Afrodita que vino luego con los griegos, y este pues era el centro más importante de adoración. La gente venía peregrinando hasta aquí en ciertas épocas del año y bueno, pues recuerda muchísimo a las peregrinaciones que se hacen hoy en día en honor a la Virgen María en tantos lugares del mundo. Bueno, además también es curioso el dato de que esta diosa Wanasa, que fue la predecesora de Afrodita, pues el significado literal de esta palabra es pues la señora o también la reina. Con lo cual, pues bueno, una vez más, nombres asociados hoy en día a la Virgen María. Desde luego todo se va solapando. Y una vez más los de Anna por en medio,
que una vez más nos recuerda a Naama. Sí, porque otro de los nombres que también se le asociaba era a Nasa, aparte de Guanasa, a Nasa, y además estaba muy vinculado directamente con el lugar donde estamos. Hemos visto también en el lugar que hemos visitado al lado del museo ya algún capitel con alguna forma que ya esperábamos encontrar, y es una concha en un capitel, lo cual nos hace también, bueno, nos muestra cómo este lugar también estaba relacionado con ese culto marino, ¿no? Vemos estas grandes piedras que también hemos visto unas perforaciones en las piedras que nos han hecho preguntar muchas cosas, porque hay unos agujeros que son muy, muy impresionantes, muy característicos de todas las rocas, que presentan curvas. Pues tienen estos surcos en forma de curva de un gran diámetro, quizás unos 20 centímetros algunos de ellos, y en todas se repite el mismo patrón, como si fueran usados para meter grandes cuerdas y arrastrar estas rocas. Y bueno, sabemos que aquí había un templo anterior al templo de Afrodita, que también quedó destruido, y parece ser que se recuperaron estas grandes piedras y las colocaron en este segundo templo. Y entonces vemos cómo hay diferencia de formas, de color, y se ve claramente que unas son más antiguas y mucho más grandes. Entonces estas más grandes fueron como arrastradas por cuerdas probablemente, y subidas y puestas tal como la estamos viendo aquí detrás. Esta piedra que hemos visto en el museo, que era donde se hacían se vertía aceite encima de la piedra, una piedra realmente, bueno, muy, 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 muy pesada, una piedra dura, ¿no? Negra verdoso. Recuerda a una que había también, que pudimos ver cuando estuvimos en la capital de los hititas, Atusa, una capital impresionante, unas ruinas increíbles, antiguas también, que había una piedra de este tipo, más verde, con otra forma, era forma cuadrada, pero muy pulida, muy densa, y que desde luego llamaba mucho la atención, y nos lo ha recordado cuando hemos venido aquí y hemos visto esta, ¿no? Desde luego vemos como en la antigüedad pues, las adoraciones se solapaban en tantas culturas diferentes. Y si recordáis también, hay una piedra negra que está puesta en un lugar donde el mundo musulmán va una vez al menos en su vida a dar vueltas alrededor, la Kaaba. Y claro, ¿de dónde viene ese tipo de adoración allí? Ellos evidentemente no hablan de una adoración a eso, pero de la antigua diosa Luna. Es curioso que también tenga que ver una relación con todo esto, una diosa de antes y con este tipo de piedras. También recordar que la piedra que hemos visto negra parece ser que es solo una parte del total, que podría ser mucho mayor, con una forma completamente cónica. Incluso hemos visto algunas monedas en un libro donde representan a la diosa pues en su templo, y una forma de cono con una especie de circulito arriba, como representando como si fuera una mujer con una capa, ¿no? Parecida a como vemos en las vírgenes cuando las hacen la procesión, que las elevan, la Virgen es un pedazo de manto en forma triangular, que sería cónica, porque básicamente es 3 dimensiones, ¿no? Y la cabeza de ella con su iluminación y su aro, ¿no? Realmente nos ha llevado a esa imagen. Es impresionante que hoy en día aún se esté haciendo esto, ¿no? Llevando de procesión a esa falsa Virgen María con esa forma cónica, paseándola por las calles en las fiestas, ¿no? Y por si fuera poco, un detalle, en uno de los capiteles hemos visto una concha grabada allí. Una vez más, como siempre, todo basado en lo mismo. Y para el tema que estamos tratando sobre la concha, veréis cómo liga todo.
Pues estamos ahora en Larnaca, donde se encuentran todavía los restos del antiguo templo de adoración de los días de los fenicios. Los fenicios ya sabéis que era ese pueblo de Palestina, un pueblo navegante que conquistó todo el Mediterráneo, que fundó colonias por todos lados y también fundó esta en la isla de Chipre, en esta ciudad, en Larnaca. Bueno, aquí pues construyeron este templo de adoración a la diosa Astarte, una diosa totalmente relacionada con Afrodita. Al final pues era el mismo tipo de adoración, pero una vez más pues con cada matiz de cada cultura. Así que bueno, pues vemos este templo que además tiene unas enormes piedras que forman la base de lo que fue el templo, unas piedras que llaman la atención una vez más pues por lo grandes que llegan a ser y por el encaje que tienen perfecto entre ellas. Con lo cual, bueno, pues uno realmente le recuerda, ¿no?, a tantos templos que hemos ido viendo, en los cuales pues la construcción que se hizo siempre sobre ruinas más antiguas que estaban pues fundamentadas por piedras enormes, por unas piedras que pesaban toneladas, ¿no? Con lo cual aquí ya vemos que una vez más pues ese esquema, ¿no?, de que los postdiluvianos construyeron toda una serie de estructuras primigenias con una técnica que luego se fue perdiendo y que con los años pues otras culturas pisaron esas ruinas y ahí construyeron sus templos, ¿no?, los romanos, los griegos, en este caso pues seguramente los fenicios. Esto es Dik-Karpaz, es justo la punta de Chipre. Ya sabéis, Chipre es una isla, pero tiene una parte extrema mucho más delgada, muy prolongada, y es hasta donde hemos venido, porque aquí había algo. Y ahora es lo que os vamos a contar. Ángel se va a encargar de ello, de comentar lo que es este sitio, pero quería comentar que alrededor de estos días que hemos estado grabando en toda esta isla, y mira que hemos andado un poco en esta isla, ahora estamos en el norte de Chipre, lo que Víctor decía, ¿no?, en la punta. Pero lo que nos ha quedado muy claro es quién era la reina de esta isla, o la señora, o la que realmente destacaba en esa isla, y es la diosa. Es impresionante porque allá donde hemos ido, en cada uno de los lugares hay algo que tiene que ver con ella, y nos hace ver que al seguir estos pasos nos damos cuenta que hay una cuestión muy, muy profunda con el tema de la diosa, con el tema que nosotros estamos tratando, y cómo hoy en día todo se va conectando, y es lo que Víctor va a presentar en sus conferencias. Pero Ángel ahora va a explicar realmente qué es este sitio. Bueno, pues estamos encima de un promontorio, una montaña, la parte más alta de este extremo, de este llamado también dedo de Chipre. Y resulta que aquí en este lugar, en esta zona, no sabemos exactamente dónde, porque hay una zona arqueológica aquí. Lo que pasa que es una extensión bastante grande y no está marcada en el mapa. Hubo un templo, el templo de Afrodita Acraia.
que parece ser que significaba la de los promontorios o la de la montaña. Resulta que había algo muy especial con este templo. Y ahora os voy a leer algo que escribió Estrabón, que dice así, era un geógrafo de la época. Dije, cerca de Carpasia, en Chipre, hay un promontorio y una montaña. La cima de la montaña se llama Olimpo y tiene un templo de Afrodita Acraia que no puede ser entrado ni visto por mujeres. Esto es algo que nos tiene que sonar, porque recordáis, hemos estado antes hace unos días, en una iglesia pues ortodoxa, en la cual intentamos entrar a la zona, digamos, del ábside de la iglesia, que solo podían pasar hombres. A las mujeres no les dejaban pasar, porque decían que era un lugar que estaba reservado ¿para quién? Para María. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Y fue después, cuando buscando información, vimos que había un lugar que hacían exactamente lo mismo, pues en la época de la adoración a Afrodita, ¿no? Es evidente que ha quedado algo aquí y que el mundo ortodoxo pues lo sigue guardando. Y allí donde entramos no se podía grabar, pero tenemos recuerdo de esa cúpula con una pedazo de Virgen María que cubría toda la cúpula, un Cristo pequeñito debajo, y nosotros ahí, pues, que era un lugar que era reservado para la diosa. Entonces, y luego vimos otra iglesia que pasó exactamente lo mismo. Dijeron, no, las mujeres aquí no pueden entrar. Y había lo mismo. Es algo que está introducido aquí, es algo que en el mundo ortodoxo aquí en Chipre lo tienen ya como norma. Y eso, claro, habiendo visto eso, pues nos llamó mucho la atención y por eso estamos aquí. Y una vez más vemos esa transición que pasó de diosa a la Virgen María, lo de siempre. Lo que mencionaba Ángel del tema de que las mujeres no pueden entrar a ciertos lugares de los ortodoxos es algo que también pasa en Grecia, que es, bueno, ese país, ¿no?, ortodoxo por excelencia, y hay un monasterio justamente ahí donde ya no es ni tan siquiera a un sitio en concreto, sino que en el monasterio no pueden entrar directamente las mujeres. No recuerdo ahora cuál es, Athos. El monasterio de Athos, que es muy famoso, pues no pueden entrar las mujeres, así como hay otros monasterios alrededor del mundo, sobre todo en esta parte ortodoxa, que no pueden entrar las mujeres. Recordemos que Athos es una diosa egipcia que también hemos encontrado aquí restos de ella con algún tipo de estela que se ha encontrado y que hemos visto en los museos y que también se relaciona con la diosa del amor y de la fecundidad y de la fertilidad. O sea que siempre estamos en la misma historia, ¿no? De hecho, ahí en Athos, en ese monasterio, lo estuvimos viendo, recuerdo, con Víctor, y es que hay un cuadro justamente ahí del tema de la transición de la diosa a la virgen. Es un cuadro que tiene como ese mensaje escondido, o es lo que al menos lo que dicen los que estudian este tipo de pinturas, pero es muy característico porque sí, es cierto, aparece una mujer, no se sabe exactamente quién es, pero sí aparece de una forma misteriosa y aparece la Virgen, y hay como una especie de hilo de transición entre una y otra. Ese cuadro es, está por internet la explicación, pero que me pareció muy curioso, y justamente en ese monasterio de Athos, donde las mujeres no pueden entrar. Bueno, y sí que llamando la atención que este sea un lugar tan especial para ellos, ¿no?, para los que eligieron este lugar de culto, porque estamos justo en la parte final de la isla, en esa punta, donde una vez más, si nos fijamos y vemos la otra isla que hay delante, si seguimos esa línea recta, ¿dónde nos lleva, Ángel? Pues si nosotros nos orientamos hacia el noreste, pues llegamos hacia el Arca de Noé. Apunta directamente al Arca de Noé. Recordemos que el Arca de Noé tiene esa peculiaridad, ¿no?, que encontramos que la madera de gofer, en la misma Biblia, en la Strong, nos recuerda que es madera de ciprés. Y justamente Chipre es, pues, creo que es el lugar donde he visto más cipreses juntos y además de manera natural del mundo, vamos. Entonces fue muy interesante, esto ya lo presenté en su momento y hace muchos años todo esto. Y como Chipre, que su nombre parece ser que viene de cobre, pero también se le asocia la posibilidad de que pudiera provenir de ciprés, pues está apuntando justo al arca de Noé, que está hecha de ese material, ¿no? Se sabe también que muchos cipreses podían haber venido de aquí, creo que además se llamaba Sittim en ese momento, Chipre, en la época bíblica. Bien, pues esto ya es prácticamente lo último que vamos a documentar aquí, y si hay alguna novedad más, lo añadiremos.
Bien, hasta aquí el documental de lo que estuvimos filmando en Chipre. Hay muchas cosas que no hemos mostrado, muchas imágenes que en su momento ya os podremos enseñar, porque van enlazando con con muchísimos más temas, pero todo tiene su tiempo y para no alargarlo más lo hemos dejado así. Ya sabéis que también presentamos todas unas experiencias de cuando estuvimos en Chipre, donde hay detalles adicionales, pero antes de que os vayáis, me gustaría mostraros precisamente lo que os enseñé en esa playa, y eran dos objetos. ¿Lo recordáis? El corazón partido, sí, porque parece partido, como la canción que ya sabéis de quién, y lo que parece un huevo perfecto, piedra. No me imagino la gallina como debería ser, pero en fin, la verdad es que fue una experiencia impresionante encontrar esto en ese lugar dedicado tanto al amor sexual sobre todo, evidentemente. Si queréis pasarlo a la gente, luego lo podéis ver. Y bien, deciros que esto no es el final, vamos a tener una continuación aún sobre algo pendiente de esta cuestión y enlazaremos con más temas. De momento también mostraros algo más. Si cambia la imagen, si no, no. Bueno, es esto. Lo próximo que vamos a tener, después de terminar con lo de Chipre y dar algunos detalles adicionales sobre el tema de la Virgen María asociado a todo ello, tendrá que ver con la investigación que hicimos sobre la diosa en Hawái. Porque vais a ver una vez más qué conexiones tan extraordinarias que os van a dejar, como a nosotros, anonadados. Y seguiremos mostrando más cosas, porque después de esto vendrá algo que está en España, en la zona de Galicia. Tiene que ver también con conchas. Y veremos cómo todo esto termina para seguir mostrando que hay un auténtico disfraz puesto en creencias paganas y lo hacen colar como cristiano. Hemos de clarificar una vez más que nosotros tenemos claro que sí hubo Virgen María, que fue virgen cuando tuvo a Jesús, pero nada que ver con todos los títulos y adoraciones que le han puesto a ella el catolicismo o la Iglesia Ortodoxa. Nada que ver. Era sencillamente la forma de distraer a la gente llevándola del paganismo a lo suyo, a su terreno, pero para seguir adorando lo mismo. Pero eso tiene un objetivo que se ha trabajado durante miles de años, y digo miles. Y el objetivo ya lo dijimos y lo volveremos a mostrar en su momento. En fin, ya terminando, deciros que la semana que viene no habrá conferencia aquí. Vamos a tener conferencia en Madrid y va a ser precisamente del tema que vais a ver ahora. OVNIs y abducciones. Evidencias sorprendentes que nos ocultan. Conocerás la auténtica realidad, aunque puede que no te guste. ¿Prefieres saber la verdad o seguir engañado? Sábado 25 de julio, a las 4:30 de la tarde, en Espacio Ronda, calle Ronda de Segovia, número 50, Madrid. Y una vez más, temas que parecen que nada tienen que ver uno con otro, seguiremos mostrando que sí tienen que ver y mucho, porque algo se está cociendo y algo se va a mostrar en breve al mundo para que caiga en el gran engaño final. Gracias.